¿Qué onda, perrillos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Y aquí estamos de nuevo, otra vez en el tercer capítulo de tu viaje de sanación psicodélica. Espero que les esté gustando mucho este libro. A mí me está encantando, a mí me está fascinando. Y pues nada, venimos a chambear. Bueno, a leer más que nada, ¿no? Bueno, empecemos con el capítulo. Peyote. El venado azul. El peyote es una de las medicinas que más me han marcado. La primera vez que lo probé fue con los huicholes, en el majestuoso desierto de Real de 14, en San Luis Potosí. En ese viaje llegamos a la estación del tren, y de ahí fuimos directo al desierto. Una particularidad de la experiencia ceremonial con peyote es que uno debe adentrarse en el desierto para buscar su jicuri o venado azul. Otro nombre para este enteógeno. El chamán nos dio la tarea de encontrar nuestra propia medicina, así que mi grupo y yo nos aventuramos en la búsqueda. Al principio íbamos juntos, éramos unos 15, pero poco a poco nos separamos hasta que, de repente, estuve sola, en medio de la nada. Vagué por casi una hora, con el calor del desierto intensificándose cada vez más. Para empeorar las cosas, había olvidado mi botella de agua, así que la deshidratación comenzó a hacer estragos en mi cuerpo. A pesar de mis esfuerzos, el peyote seguía sin aparecer. Me encontraba completamente perdida en el desierto, con mucha angustia por el aterrador silencio que me rodeaba. Lo único que veía eran los rayos del sol y una gran cantidad de cactus. Entonces apareció ante mí un pájaro de colores exóticos y una belleza deslumbrante, y por instinto comencé a seguirlo. Debieron de haber pasado unas 2 horas cuando, de pronto, me encontré rodeada por una preciosa familia de peyotes, la mayoría de ellos de un intenso color rojo. Corté algunos botones con un cuchillo de madera, como me habían enseñado. No se usa metal para evitar oxidar o dañar las raíces del cactus. El chamán nos había indicado cortar entre 5 y 6 botones, cada uno del tamaño aproximado de la palma de una mano. Intenté regresar, pero me fue imposible. Estaba completamente perdida en el desierto. Además de exhausta, quemada y deshidratada, no me quedó más opción que gritar pidiendo auxilio mientras caminaba sin rumbo. Poco después comencé a escuchar la flauta del chamán y aquel sonido me indicó hacia dónde dirigirme. Horas más tarde encontré a alguien y juntos caminamos hacia la ceremonia. Así que, incluso antes de ingerir el peyote, ya había vivido un viaje intenso y lleno de introspección. Buscar los botones y perderme en el desierto me llevó a reflexionar sobre lo difícil que puede ser encontrar nuestro camino en la vida. Un cuestionamiento profundo sobre quién soy y qué hago aquí. Recuerdo momentos en los que lloré con desesperación, aterrada de no poder encontrar el camino. Más tarde, hablando con el chamán, comprendí que la búsqueda misma del jicuri también formaba parte de este ritual. También forma parte de este ritual. Mi experiencia con el peyote fue profundamente purgativa. Por lo general, estas sustancias me provocan náuseas intensas y vómito, y esta vez no fue la excepción. Pasé mucho tiempo vomitando. Fue una experiencia larguísima, unas 12 horas, muy visual y hermosa. La medicina me mostró que debo prestar más atención al caminar por este desierto de la vida, pero no perderme. Fui sola en busca de esos botones, pero el viaje me reveló que soy una persona muy social y que me beneficia estar en comunidad. Después de mi viaje, hablé con la gente del pueblo y comprendí el impacto que está teniendo el turismo psicodélico con la región. A Real de 14 han llegado personas de Japón, Canadá, Estados Unidos y otros países, las cuales arrancan peyotes de raíz y, en el proceso, los vuelven cada vez más difíciles de encontrar. De hecho, la familia de peyotes que encontré estaba compuesta por ejemplares jóvenes, de ahí su tonalidad rojiza. Estos botones contienen otro tipo de alcaloides, lo que explica el efecto tan purgativo de mi experiencia. Debemos entender que no podemos arrebatarle su medicina a los pueblos originarios. En lugares como Real de 14, trabajar con peyote se ha vuelto cada vez más difícil, pues es necesario caminar largas distancias por el desierto para encontrar unos cuantos botones. Sería un grave error que estas tradiciones se perdieran o fueran usurpadas por personas sin vocación chamánica, motivadas nada más por el interés económico. Mescalina. La mesclina no solo está presente en el peyote, sino también en un cactus alto llamado San Pedro, así como en otras especies del desierto. Esos cactus han sido valoradas durante milenios por sus potentes propiedades alucinógenas y utilizados en rituales y ceremonias religiosas por pueblos de América del Norte y América del Sur. En el contexto moderno, la mescalina se clasifica como un
alucinógeno clásico debido a su estructura química y a su mecanismo de acción en el cerebro, similar al de otras sustancias como la psilocibina y el LSD. Es decir, también interactúas con los receptores de serotonina. Aunque su uso recreativo ha sido más limitado que el de otros psicodélicos, debido a lo laborioso que resulta viajar en el desierto o la dificultad de conseguirlo fuera de este, la mescalina ha despertado un creciente interés entre los psiquiatras integrativos por su potencial terapéutico en el tratamiento de trastornos mentales graves, especialmente aquellos relacionados con las adicciones y la depresión y ansiedad resistente. A diferencia de otros psicodélicos, la mescalina provoca una experiencia más introspectiva. Su fase visual es breve y da paso a un viaje prolongado, de 6, 8 o más horas, caracterizado por una profunda claridad emocional y una intensa conexión espiritual. Se dice que la mescalina facilita una evaluación personal profunda y una mayor comprensión de uno mismo. Esto, a su vez, puede impulsar cambios positivos y duraderos en la percepción y el comportamiento. Los cactus. Aunque la mescalina está presente en diversas especies de cactus, aquí nos centraremos en los 4 más estudiados desde la perspectiva antropológica. 1. Lophophora williamsi, peyote. Este pequeño cactus sin espinas crece en el norte de México y el sureste de Estados Unidos. Es utilizado en rituales sagrados por los huicholes y los navajos. Su contenido de mescalina en peso seco varía entre el 3 y el 6%, lo que lo convierte en uno de los más potentes en términos de concentración de este alcaloide. De forma redonda y color verde grisáceo, desarrolla protuberancias llamadas botones, que son las partes utilizadas para el consumo, ya sea frescas o preparadas en té. 2. Echinopsis pachanoi, San Pedro. Originario de los Andes, este cactus es utilizado en ceremonias chamánicas conocidas como mesas. Su contenido de mescalina varía entre el 0.1 y el 1.2%, lo que significa que posee una concentración mucho menor en comparación con el Lophophora williamsi. De forma columnar y crecimiento relativamente rápido, el San Pedro puede alcanzar alturas considerables. Presenta costillas verdes prominentes, espinas cortas y flores blancas de gran belleza, las cuales solo florecen una vez en su vida. 3 y 4. Echinopsis macrogonus, antorcha peruana, y Echinopsis lageniformis, antorcha boliviana. Ambos son cactus columnares y de gran tamaño, aunque ligeramente más pequeños que el San Pedro. Sin embargo, su concentración de mescalina es más alta. La antorcha peruana contiene entre 0.3 y 1.5 de mescalina y se distingue por su tonalidad azulada y sus largas espinas amarillas. Por su parte, la antorcha boliviana presenta entre 0.4 y 1.2% de mescalina. Su color es verde claro y sus espinas, aunque largas y muy afiladas, son más cortas que las de la antorcha peruana. Historia. La mescalina tiene el mérito de haber sido el primer psicodélico aislado en la historia. Este logro se lo debemos al químico alemán Arthur Heffter, quien, intrigado por las ceremonias indígenas, consiguió aislarlo en 1897. Esta medicina ha pertenecido principalmente a culturas indígenas, en especial a los huicholes, tarahumaras y navajos. En el caso de estos últimos, ubicados en el suroeste de lo que hoy es Estados Unidos, un aspecto muy interesante es que, con la llegada de los españoles, sus ceremonias con peyotes se fusionaron con el catolicismo, dando lugar a un sincretismo único. Estas culturas indígenas consideran a la mescalina como un medicamento que induce experiencias visionarias capaces de guiarlos, sanarlos física y mentalmente y conectarlos tanto con sus ancestros como con la naturaleza. A partir del descubrimiento de Heffter, el químico austríaco Ernst Pfaff logró sintetizar la mescalina en un laboratorio en 1919, lo cual permitió que otros científicos europeos investigaran sus efectos de manera más precisa y controlada. Uno de los relatos que más han influido en la ciencia es el del psiquiatra alemán Kurt Beringer, quien en 1927 publicó su obra Der Mescalinrausch, la fiebre de la mescalina, en la que analiza detalladamente los efectos del enteógeno. En este estudio, Beringer describe patrones visuales recurrentes como espirales, túneles y telarañas y explora las similitudes entre estas experiencias y ciertos estados psicóticos. Su trabajo es esencial para comprender los estados no ordinarios de conciencia y, a la fecha, es una referencia fundamental en la investigación psicodélica. Más tarde, el libro influyente Las puertas de la percepción, del escritor y filósofo británico Aldous Huxley, popularizó el uso de la mescalina en Occidente.
impulsó al que también contribuyó el antropólogo estadounidense Carlos Castaneda. Al igual que el LSD, la mescalina fue adoptada por los movimientos contraculturales hippies. En 1950, la mescalina comenzó a utilizarse con estudios experimentales, marcando la primera vez que se exploraba el uso de psicodélicos en el tratamiento de la salud mental. Curiosamente, los primeros pacientes en recibir mescalina fueron personas con esquizofrenia y psicosis, obteniendo resultados que, aunque no llevaron a una cura completa, sí parecían mejorar su estado de ánimo y proporcionarles mayor tranquilidad. Sin embargo, en el contexto terapéutico, la mescalina fue rápidamente sustituida por el LSD, cuando su uso fue adoptado por la farmacéutica Sandoz, lo que la desplazó como la sustancia psicodélica preferida en tratamientos psiquiátricos. Rituales y ceremonias. Rituales y ceremonia. La mescalina, por medio del peyote y el San Pedro, ha sido un elemento central en los rituales de diversas culturas indígenas de América durante miles de años. Estas ceremonias no solo tienen un carácter religioso, sino que también funcionan como espacios de celebración comunitaria y como prácticas de la sanación tanto corporal como espiritual. Los rituales son fundamentales para esas comunidades, ya que les permiten reconectar con sus ancestros y espíritus. El uso del peyote es sagrado y significativo, y la preservación de estas prácticas debería seguir siendo reconocida y respetada como parte de una herencia cultural. Pero esta tradición se ha visto amenazada por el turismo psicodélico depredador que hoy invade los desiertos. En las comunidades indígenas, esta medicina se emplea desde una edad temprana. Los niños la consumen cuando aún son muy pequeños y las mujeres embarazadas son invitadas a participar en las ceremonias para compartirla con sus fetos. Esta práctica contrasta con la medicina moderna, que está en contra de administrar cualquier sustancia durante el primer trimestre del embarazo para prevenir posibles riesgos para el bebé. Las dos principales cosmologías involucradas con esta medicina son la huichol, originaria de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, y la andina, propia de Sudamérica. Para los huicholes, el peyote representa la encarnación del venado azul, un mensajero del mundo espiritual. Mediante su consumo, acceden a la dimensión de los dioses y reciben conocimiento sagrado. En la cosmología andina, el San Pedro es concebido como un puente entre tres planos existenciales: la Caipacha, mundo terrenal; la Hananpacha, mundo celestial; y la Ucupacha, inframundo. Con su uso, los chamanes pueden navegar entre estas dimensiones, comprender su propia vida y la de su comunidad, y obtener visiones que guíen su camino espiritual y colectivo. Estas percepciones cosmológicas reflejan una idea del mundo basada en la interconexión entre lo humano, lo natural y lo divino. Para estas comunidades no existe una separación entre estos ámbitos, viven en una constante relación con su entorno. Me resulta fascinante cómo en todas ceremonias psicodélicas siempre se manifiesta, de alguna manera, una conexión profunda entre el cuerpo, el espíritu, los animales, la naturaleza y el universo entero. Mecanismo de acción. La mescalina es un alcaloide perteneciente al grupo de las feniletilaminas, con una estructura química que comparte similitudes tanto con la dopamina y la neropinefrina, como con otros psicodélicos clásicos, como el LSD, la psilocibina, como el LSD y la psilocibina. Su estructura también guarda semejanzas con la del MDMA, lo que explica por qué muchas personas que han consumido mescalina la describen como una experiencia comparable al MDMA. En términos de efectos, la mescalina se distingue por ser un alucinógeno de acción relativamente corta, con propiedades introspectivas y menos estimulantes que otros psicodélicos. Quienes la consumen dicen sentir una profunda sensación de amor y conexión con todo lo que les rodea. Más que un psicodélico convencional, se le podría considerar un empatógeno, ya que facilitan una apertura emocional y un sentido de unión con los demás. Al igual que otros psicodélicos mencionados aquí, la mescalina interactúa con los receptores 5-HT2A, responsables de sus efectos alucinógenos, tanto visuales como auditivos. Además, también actúa sobre los receptores 5-HT2E y 5-HT1A, los cuales regulan el estado de ánimo y las emociones, lo que explica la sensación de paz y calma que suele invadir al psiconauta al final de su viaje. La mescalina, al igual que otros enteógenos, potencia la conectividad cerebral y aumenta la actividad en la corteza visual. Además, estudios han demostrado que promueve la neuroplasticidad y el crecimiento neuronal, lo que ha llevado a su uso en el tratamiento de trastornos como las adicciones, el TEPT y la depresión.
La mayoría de quienes experimentan un viaje con mescalina presentan sinestesia, es decir, perciben sonidos como colores, sienten texturas en la música, entre otras combinaciones sensoriales. También suelen experimentar una alteración en la percepción del tiempo y el espacio. Los minutos pueden sentirse como horas y el tiempo en general puede parecer circular o en espiral. La experiencia, como se mencionó, es extensa, con una duración de entre 10 y 14 horas, y se divide en 3 fases principales. 1. El inicio, alrededor de 2 horas. Se presentan sensaciones físicas como hormigueo en las manos, náuseas y cambios leves en la percepción sensorial. También pueden aparecer ligeras alucinaciones visuales, como modificaciones en la tonalidad de los colores. 2. El pico, entre 2 y 6 horas. Es la fase más intensa, caracterizada por alucinaciones visuales complejas, sinestesia, disoluciones del ego y una alteración profunda de la percepción del tiempo. Se experimentan sensaciones de euforia y asombro. 3. El descenso, entre 6 y 10 horas. Las alucinaciones comienzan a desvanecerse y la experiencia se torna predominantemente introspectiva. En esta etapa, el psiconauta suele experimentar una profunda sensación de paz y claridad emocional. Es una fase suave, sutil y en la mayoría de los casos placentera. Dosis. Una dosis baja de mescalina de entre 100 y 200 miligramos genera una estimulación leve y cambios sutiles en la percepción visual. Esta cantidad equivale a alrededor de 2 o 3 botones de peyote y permite una experiencia en la que los efectos psicodélicos son perceptibles, pero sin alterar de manera significativa la conciencia ni la percepción del entorno. Con una dosis moderada de entre 200 y 300 miligramos o el consumo de 5 o 6 botones, las alucinaciones se intensifican y la sinestesia se hace evidente. En este nivel, la percepción del tiempo y el espacio se distorsiona, llevando al psiconauta a un viaje más profundo, donde las imágenes y las emociones adquieren una carga significativa y, en muchos casos, reveladora. Una dosis alta, que supera los 300 miligramos o más de 6 botones de peyote, es común solo en contextos ceremoniales dentro de comunidades indígenas con una tradición arraigada en el uso de este enteógeno. Este nivel de consumo suele inducir experiencias místicas y espirituales de gran intensidad, con visiones detalladas y una profunda sensación de trascendencia, conectando al individuo con dimensiones más amplias de la conciencia. Minimización de riesgos. El viaje con mescalina está profundamente influenciado por el estado emocional de quien la consume. Si una persona entra en la experiencia con depresión o ansiedad, por ejemplo, estos sentimientos pueden amplificarse, lo que podría dar paso a un viaje altamente incómodo. Si, en cambio, el psiconauta llega más tranquilo, con una actitud de apertura y curiosidad y una intención clara, su experiencia con el peyote puede ser hermosa y transformadora. En cuanto al set, aquí aplica todo lo ya precisado en los capítulos previos. Hay que tener cuidado con el tema cardiovascular y renal, además de tomar en cuenta que otras medicinas se están ingiriendo y cómo está conformada nuestra dieta. Para el setting, se recomienda llevar el viaje en un lugar seguro y cómodo. Por eso las ceremonias de peyote se realizan en la naturaleza, con música de cuerdas y flautas. Impacto ecológico. La sobreexplotación del peyote ha provocado un grave desequilibrio ecológico y ha puesto en riesgo su supervivencia. Este cactus, esencial en diversas tradiciones espirituales y terapéuticas, crece de manera extremadamente lenta. Un botón de peyote alrededor de 5 centímetros de diámetro puede tardar más de 15 años en desarrollarse y la toma entre 20 y 40 años alcanzar una concentración suficiente de mescalina para su uso ceremonial. Su extracción indiscriminada no solo amenaza a la especie, sino que también degrada el ecosistema desértico. No solo el peyote está en riesgo, sino también el San Pedro. Aunque este último presenta ciertas ventajas, su crecimiento es mucho más rápido y su extracción está mejor regulada. En México, la situación es crítica debido a la expansión de la minería, una industria que ha devastado las zonas donde crece el peyote. Las operaciones mineras arrasan con el ecosistema, destruyendo no solo esta planta sagrada, sino también el equilibrio ambiental que la sustenta. Con ello se pierden tanto la biodiversidad como la sabiduría ancestral. Los pueblos originarios ven amenazada su medicina y su patrimonio cultural y espiritual. La escasez de peyote limita la realización de sus ceremonias y rituales, lo que los obliga a esperar largos periodos para que nuevos cactus crezcan y alcancen la madurez necesaria para su uso. Debemos tomar conciencia sobre la importancia del uso ético y sustentable de estos cactus y asegurar su preservación para las futuras generaciones. Es fundamental apoyar a las comunidades indígenas y respetar sus prácticas, reconociendo que el peyote no es solo una planta, sino un pilar de su cosmovisión y espiritualidad. Testimonio. Mariana.
Le dije al abuelo que estaba ahí para recibir su medicina. Ya estaba muy tomada por ella, sentía que flotaba. La visión comenzó con los cuernos del venado, luego apareció su rostro, su pecho, y ahí rompí en llanto. Sigo llorando, porque lo único que vi fue el esqueleto. Al mismo tiempo vi a los muchos venados que habían sido cazados, algunos por mi papá, otros por los hombres de mi familia. En mi diálogo con la medicina no sabía cómo pedir perdón ni con qué cara. Fue muy fuerte. Me acerqué físicamente al abuelo, Rosendo, el maracame, y le conté lo que había visto. Hablamos de cuando mi papá mataba venados, de la última vez que sucedió. Él solo me dijo que elevaríamos el rezo y fue lo que hicimos. Pedí con mucha fe por todos ellos, los que fueron cazados. Después llamaron a quienes participábamos por primera vez para que recibiéramos nuestro nombre. Llevé mi moneda, abrí los brazos, agradecí y me llamaron Masha Oka, Venadita. Me presenté ante el abuelo Fuego con mi nombre, Wirra. Agradecí y volví a mi lugar. Estaba feliz con mi nuevo nombre cuando regresaron las visiones. El venado comenzó a recuperar su volumen, su cuerpo, su pelaje hermoso. Estaba vivo, tanto que me convertí en venada. Ahora ya lo soy. Mi llanto era tan hermoso que me hizo reír sin parar. Fue una ceremonia profunda y conmovedora. Aquella era una gran familia, una comunidad que acudió a su llamado. Antes de que el abuelo Rosendo se fuera, me despedí. Le agradecí por escucharme, le compartí mi nombre y le pedí que me enseñara a pronunciarlo bien. En ese momento mencionó 5 nombres y dijo: todos estos nombres, incluido el tuyo, son poco comunes. Si llegan es porque, para la medicina, son los elegidos. Añadió que no siempre comparte lo profundo que es recibir un nombre así, porque respeta la decisión de quienes lo reciben. Mi mayor gratitud es hacia ese respeto porque ese nombre y los caminos de la medicina me abrió, no me atan en contra de mi voluntad ni me amarran energéticamente. Me sentí libre. Y bien, ese fue el tercer capítulo, si no estoy mal, creo que sí. Capítulo de Peyote. Seguimos con este abordo de información muy diferente a lo que pues yo creo que uno está acostumbrado, ¿no? Sin comentarios, la verdad es que me parece muy interesante. Fue un capítulo un poco más corto, pero pues no es queja, ¿no? Todavía nos falta un montón de cosas que ver. Ahorita estoy leyendo el siguiente nombre del capítulo. Y pues la verdad es que sí, creo que cada vez se va poniendo más interesante, ¿no? De cómo existen tantas y tan diferentes formas de esta nueva medicina tradicional, ¿no? Bueno, le digo nueva medicina tradicional porque es algo que pues yo desconocía. Bueno, que yo sí sabía de su existencia, pero pues que uno desconoce, ¿no? Con todo lo que se aprende últimamente, ¿no? En estos años. Espero que les haya gustado y pues nos estaremos viendo en el próximo capítulo de Tu viaje de sanación psicodélica. Los amo, ámense y amen a los demás. Nos vemos en el próximo capítulo.